En el año 76 me vine a estudiar desde Humboldt a Santa Fe. En realidad quería estudiar teatro, pero en aquella época mis padres, era hija única yo, no me dejaron viajar ni a Buenos Aires ni a Rosario, así que tuve que elegir alguna carrera que se asemejara lo más posible a mis inclinaciones juveniles. Y entonces empecé a estudiar en la Escuela Mantovani, en la Escuela de Artes Visuales. Ese mismo año empecé a acercarme a algunos talleres de teatro. Recuerdo que el primero lo tomé con Chiri Rodríguez. Creo que fue en la salita de ensayo de aquí arriba. Luego trabajé en el Teatro de Títeres con Domingo Sada. Y en el año 79 tuve el privilegio de conocer por primera vez, de entrar a la Sala Marechal y ver por primera vez una obra de teatro. Con mi almita pueblerina era la primera obra que veía. En realidad yo siempre imaginaba que solo existía la telenovela antes de venir a estudiar. Bueno, y tuve el privilegio de ver una obra que realmente me voló la cabeza y que se volvió inolvidable para mí, que fue Final de partida, de Beckett, dirigida por Julio Belzer, acá, en la Sala Marechal. Fue un impacto en muchos sentidos, primero porque, bueno, tener la posibilidad de ver Beckett, de conocer Beckett, era para mí algo extraordinario. Era muy jovencita, tenía 19 años, y recuerdo sí una escenografía muy potente, con actuaciones también muy potentes, maquillajes y una luz. Siempre me impactaron mucho los espacios escénicos. Eso marcó bastante mi vida también en varios sentidos. Y bueno, recuerdo que realmente fue una experiencia de un antes y un después en mi vida. A partir de ver esa obra empecé a tomar talleres con Julio Belzer en el Teatro Taller, y así empezó mi vida en el teatro. Si bien yo la había experimentado como internamente desde muy chiquita en el galpón de mi casa, ahora se daba la posibilidad de acceder a este mundo nuevo que me fascinaba. Bueno, después del taller con Julio Belzer, que fue un año, en el año 1979, fui convocada por Jorge Ricci con el Teatro Llanura para actuar en la que fue mi primera obra, mi primer ascenso a las tablas fue Zapatones, donde yo tenía que hacer el personaje de un muchachito, del muchachito tramoyista del circo. Por supuesto que esa experiencia me marcó porque fue la primera vez, creo que hasta me subí muy ingenuamente, sin muchos nervios, con mucha alegría y con mucha emoción, porque fue un proceso de trabajo muy hermoso, con la dirección de Roberto Lemes, pero era más la dirección de Jorge que de Roberto. Y bueno, fue mi primer paso por el teatro, por la Sala Marechal, por descubrir ese camarín por donde se entraba, que era casi como un sótano, una cajita mágica, típico del teatro independiente. Y como yo era estudiante de artes visuales, Jorge me propuso que hiciera el diseño del programa, que lo maquillara, así que con mucha osadía me inauguré, además de actriz, diseñadora y maquilladora. Lo hice realmente con ese espíritu de juego que creo que venía trayendo desde mi infancia, ¿no? Eso por supuesto que me marcó porque fue la primera actuación, pero también después de esa actuación no puedo olvidarme del Jorobadito. La experiencia del Jorobadito fue realmente otra vez abrir la cabeza, aprender muchísimas cosas, leer Roberto Arlt del principio al fin, con una puesta dirigida por Jorge, también en el Teatro Llanura, y con la maravillosa participación del Flaco Rodríguez, que improvisó una escenografía hecha con nylon negro. Él hacía de madre, de mi madre. Bueno, estaban Rubén Gatino, Humberto Torres, que venían de San Francisco, Rafael Brusa. Y fue realmente, creo que en aquella época, 1982,
una experiencia que marcó un antes y un después en el teatro santafesino. Es más, recuerdo que una de las críticas de los críticos de aquel momento fue: es inconcebible que los actores se estén arrastrando por el piso. Y una de las anécdotas que recuerdo es que con el Flaco sacábamos una mesa muy grande, llena de cubiertos, en un momento de la escena en donde yo iba diciendo, y un montón de niños corriendo por la casa, yo hacía el personaje de Elsa, del jorobadito, y el escenario estaba armado con tarimas móviles, ¿no? Y se ve que habían corrido una de las tarimas. Entonces, en una de las escenas, los niños corriendo por la casa, me caí, cayó la mesa con todos los cubiertos, cling, 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 cling. Fue uno de mis primeros accidentes en el teatro, pero que fue muy valorado por el público porque pensaron que era un efecto. Y bueno, y después con esa obra, también el vestuario lo había ideado el Flaco Rodríguez, que era realmente un artista ingenioso, creativo, bueno, talentosísimo. Creo que se dieron muchas confluencias ahí, más la adaptación de Rodolfo Aldazoro de la obra del Jorobadito. Y también inolvidable porque con esa obra participamos del segundo teatro abierto en Buenos Aires. O sea que fue muy movilizante por el gran significado en ese momento también político que tenía en el contexto del país, ¿no? Bueno, la Sala Marechal es importante en mi vida. Es un poco la casa del Teatro Independiente de Santa Fe. De hecho, Leopoldo Marechal tiene gran significancia en mi vida porque, bueno, leí mucho a Marechal cuando tenía ahí entre 18 y 17 años y creo que no en vano tiene el nombre de Marechal por el espíritu poético y popular de Leopoldo Marechal. Ahora se cumplen 50 años de esta sala que yo sentí muchas veces como mi hogar. Y también de alguna manera tengo el honor de haber sido convocada para realizar una especie de acto performático recordando algunas de las tantísimas obras que se hicieron en esta sala. Esto lo vamos a festejar rescatando de la memoria algunos de estos personajes y yo siempre digo que de alguna manera también es como dibujar los contornos de los que se fueron y de los que siguen estando, que uno va dejando esos dibujos a lo largo del trayecto de la vida en los espacios y que esos espacios se van superponiendo, se van tejiendo así entre los ausentes y los presentes nuevos dibujos que le dan vida, bueno, a esto que es el teatro, al teatro que es nuestra vida y que se va tejiendo infinitamente.